Buenas Buenas tardes. tardes, Empezar a ingeniero. grabar. Buenas. Vamos a continuar. Hoy vamos a ver las reacciones de sustitución electrófila aromática y el viernes empezamos ya con las clases de repaso, ¿de acuerdo? Preparándonos para el examen y el viernes mismo vamos a fijar la fecha del examen, ¿ya? Listo, Así ingeniero. Está bien. empezaremos, ¿ya? Voy a compartir la pantalla con la presentación. En la última clase habíamos visto el mecanismo de la sustitución electrófila aromática, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver las reacciones de sustitución electrófila aromática y vamos a verificar que se trata de un mismo mecanismo siempre, que no es que cada reacción tenga su mecanismo. Así tenemos, por ejemplo, la nitración del benceno, que les voy a compartir también un video de la reacción de nitración, ¿ya? De cómo se lleva a cabo la reacción de nitración. Vean ustedes, benceno y ácido nítrico. Empleamos el ácido sulfúrico y obtenemos nitrobenceno más agua. Pero dirán ustedes, ¿y el ácido sulfúrico qué papel juega? ¿No? Porque está encima de la flecha, no está ni como reactivo ni como producto. Y en realidad, el ácido sulfúrico se emplea en las reacciones donde llevamos a cabo normalmente deshidratación. Siempre que eliminamos agua, utilizamos ácido sulfúrico o podemos utilizar también ácido fosfórico en algunas, ¿ya? Normalmente es ácido sulfúrico. Pero en las reacciones donde necesitamos medio ácido y que sea oxidante, empleamos ácido nítrico. En las reacciones donde necesitamos medio ácido y que sean condiciones reductoras, utilizamos ácido clorhídrico, ¿ya? Eso como información. Pero, ¿cuál es el papel del ácido sulfúrico? Sin el ácido sulfúrico, es más, sin el ácido sulfúrico concentrado, esta reacción lamentablemente no va, ¿ya? ¿Por qué? Porque para que se dé la reacción, necesitamos nosotros que exista una buena concentración del electrófilo. Y el electrófilo no es el ácido nítrico. El electrófilo es el ion nitronio, ¿ya? El NO2 con su carga positiva. Ese es el electrófilo, el ion nitronio. Pero el ácido nítrico tiene algo de ion nitronio, pero en una concentración bajísima, que no es lo suficiente como para que nos dé la reacción. Y ahí es donde interviene el ácido sulfúrico concentrado. Si usamos un ácido sulfúrico que no está concentrado, no va. Entonces tenemos, voy a poner el cursor. Vean, el ácido nítrico, en una reacción ácido-base con el ácido sulfúrico concentrado, vean ustedes que el ácido es el sulfúrico y la base, en este caso, el nítrico, ¿ya? Entonces, un par de electrones del oxígeno son cedidos para sustraerle un protón al ácido sulfúrico, formando este ácido nítrico protonado, ¿ya? Más un ion bisulfato, que llevaría una carga negativa, que luego abandona una molécula de agua dejándonos el ion nitronio. Entonces, fíjense que el agua al cual hace mención la reacción acá, sale en esta etapa, en este paso, cuando estoy haciendo la preparación del ion nitronio. Cuando trabajamos en laboratorio y hacemos esta reacción, hacemos lo siguiente. Ponemos ácido nítrico y ácido sulfúrico y lo vamos mezclando poco a poco porque es muy exotérmico, ¿ya? Poco a poco, hasta que terminamos de mezclarlo. En ese momento no hemos añadido nada de benceno. O sea que es simplemente esto de aquí. No hay reacción todavía de sustitución electrófila aromática. Luego, a esa mezcla que se llama mezcla sulfonítrica, le adicionamos el benceno. Recién ahí se va a dar la reacción de sustitución electrófila aromática. ¿Y por qué se lo adicionamos a esa mezcla? Porque en esa mezcla ya tengo ion nitronio, ¿sí? El electrófilo. Entonces, ahí es donde se da la reacción de sustitución electrófila aromática recién, ¿ya? Una vez que he preparado el electrófilo. Entonces, este electrófilo recibe la corriente electrónica, los electrones, del anillo aromático, ¿ya? Dando primero la reacción que ya conocemos de adición y formación del complejo sigma
Y tenemos una base en ese matraz de reacción. Y esa base es el ion bisulfato. Aquí lleva una carga negativa, ¿ya? Ion bisulfato, una base. Entonces, esa base sustrae un protón, ¿de acuerdo? Y el enlace, los dos electrones que forman este enlace carbono-hidrógeno, restituyen la aromaticidad del anillo. Como ven, es exactamente el mecanismo que estudiamos la semana pasada en clases, ¿no? La sustitución electrófila aromática. Esto. Lo de acá no. Lo de aquí es simplemente preparación del electrófilo, ¿ya? Entonces, preparado el electrófilo, se da la reacción y vean ustedes, se recupera el ácido sulfúrico. Entonces, el ácido sulfúrico, si bien entra a la reacción, también sale. Por eso es que lo escribimos acá, ¿ya? Porque lo que hace el ácido sulfúrico es promover la deshidratación. Pero la deshidratación ¿de quién? Del ácido nítrico, ¿ya? Promueve la deshidratación del ácido nítrico. ¿Se dan cuenta? Es la misma reacción que estudiamos antes. Veamos ahora cómo lo hacemos. Perdón, estoy en la anterior. Veamos lo siguiente. Les decía, preparo la mezcla, le voy añadiendo poco a poco el benceno para que se dé esto. Pero sucede que esa primera etapa, esta, es endotérmica, necesita calor. Por eso es que debo calentar. Entonces, cuando yo he hecho ya la mezcla con el benceno, luego lo pongo a un calentamiento. Ese calentamiento es más o menos de 60 grados. ¿Por qué le doy calor? Le doy calor para que empiece la reacción, ¿ya? Empieza la reacción y se me forma inicialmente este complejo sigma, ¿ya? Que luego evoluciona con la base, con el hidrógeno sulfato, ¿no? Para la formación del nitrobenceno, que ya, si la miramos bien, la reacción es exotérmica. Esto es el estado final y esto es el estado inicial. Pero dirán, ¿y si es exotérmica, por qué tuvo que calentar? Porque si no calentaba, la primera etapa no tenía lugar, ya que la primera etapa es endotérmica, ¿ya? Entonces, ojo que a veces estudiamos y decimos el calor de reacción negativo, por lo tanto la reacción exotérmica libera calor y ya está. Bueno, pero la reacción no es que se dé de una sola, ¿sí? Las reacciones transcurren en etapas donde se van reordenando los átomos, ¿no? Rompiendo enlaces, formando enlaces, y en eso hay energía que se necesita o que se desprende. En este caso, que se necesita para formar el complejo sigma y que luego se desprenderá mucho más de la que vimos, ¿no? Pero esa primera etapa, que es esta, es endotérmica y la otra está de acá, exotérmica, ¿ya? Tenemos también la sulfonación, que en algún libro, si mal no recuerdo, en el libro de Rakoff, Henry Rakoff, es un poco antiguo ya, yo estudié con ese libro y ya era antiguo en mi época. En ese libro encontrarán ustedes la reacción de sulfonación como una reacción del benceno con ácido sulfúrico. Pero no es verdad. Con el ácido sulfúrico, por más concentrado que esté, no hay reacción, ¿ya? ¿Por qué no hay reacción? Porque no tiene al electrófilo. Y es que el electrófilo no es el ácido sulfúrico. El electrófilo es el trióxido de azufre, ¿ya? Ustedes quizás ya han visto en inorgánica la obtención del ácido sulfúrico, ¿no? Y el ácido sulfúrico, en realidad, ¿cómo se lo obtiene? Mediante la absorción en agua de un gas, un óxido, que es el trióxido de azufre. Entonces, si esa disolución, que es el ácido sulfúrico, tiene un exceso de trióxido de azufre, ¿no? Ese es el ácido sulfúrico que empleamos. Es un ácido sulfúrico con exceso de trióxido de azufre, que normalmente lo destapamos y sale el trióxido, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ese trióxido es el electrófilo, ¿ya? Vean ustedes cómo el trióxido de azufre presenta resonancia. Y este electrófilo es el que reacciona con el benceno, ¿ya? Y se da la reacción primero de formación del complejo sigma, como pueden ver ustedes, y luego
ahí mismo quedó la base. Fíjense que este oxígeno tiene la carga negativa, que es la que sustrae al protón, y aquí viene para recuperar la aromaticidad, formando el compuesto que es el ácido benceno sulfónico. Esta reacción es la única que es reversible, ¿de acuerdo? La única. O sea que podemos cambiar nosotros el sentido de la reacción y a partir de un ácido benceno sulfónico poder obtener nuevamente el benceno, cosa que no tiene lógica desde el punto de vista económico, ¿no? Ahora, ¿los ácidos sulfónicos son necesarios? Sí, ¿no? Fíjense ustedes que los ácidos sulfónicos se los utiliza en la producción de detergentes. Todos los detergentes, llámese un lavavajillas, un detergente en polvo, ¿no? Es una sal, o es una sal sódica de un ácido sulfónico. El más conocido es el dodecilbenceno sulfónico, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, o las empresas que quieren producir un detergente aquí, lo que hacen es comprar el dodecilbenceno sulfónico. Ahí le aumentan el hidróxido de sodio para neutralizar y en realidad obtienen el dodecilbenceno sulfonato de sodio, ¿ya? Y ese es el detergente. Cada vez que lavo los platos, ese detergente que utilizo tiene principalmente dodecilbenceno sulfonato de sodio. Imagínense ustedes la cantidad de ácido benceno sulfónico que se debe producir a nivel mundial, sabiendo que se lo utiliza en este tipo de industria, ¿no? También tenemos otros, como el naftaleno sulfónico, que se lo utiliza, sus sales se las utilizan en la construcción, ¿ya? Como un aditivo que se pone en la industria del concreto. Entonces, tiene muchas aplicaciones. Por lo tanto, es importante que sepamos cómo es que se llevan a cabo estas reacciones, que son propias de la industria petroquímica, ¿no? En Bolivia no hay una sola empresa que lo produzca, el benceno sulfónico. Lo que sí hace es obtener el detergente, neutralizar el benceno sulfónico. Y lo importamos, este ácido, normalmente de China, principalmente de China, aunque también hay una industria importante en Uruguay, de la cual se está importando a Bolivia, ¿no? Este mercado más o menos lo conozco porque yo doy un trabajo a dos empresas que son con detergentes, ¿ya? Una de detergentes y otra de jabón. Por eso conozco algo del mercado. Entonces, si ese ácido benceno sulfónico lo caliento con agua en ácido sulfúrico diluido. Un ácido sulfúrico diluido, por ejemplo, lo tenemos el ácido sulfúrico que usamos en las baterías. ¿Han visto las baterías? El agua acidulada que le llamamos, ¿no? Ese es un ácido sulfúrico diluido, ¿sí? Si lo caliento el benceno sulfónico con ese ácido, entonces la reacción se revierte, ¿ya? Y se revierte para liberar benceno. O sea que es una reacción que realmente no nos interesa mucho desde el punto de vista químico. Más bien lo que nos interesa es evitar que se dé, porque esto, el benceno sulfónico, es más caro que esto, ¿no? Entonces, normalmente partimos del benceno para obtener el benceno sulfónico. Es una reacción reversible y es la única, ¿no? Y esta es la forma en que se revierte. Fíjense cómo reacciona con el ácido, ¿no? Sulfúrico en este caso diluido. Y de esa manera es que se vuelve a reordenar rompiéndose este enlace, ¿ya? Y liberando el trióxido de azufre, que como el trióxido de azufre va a estar, es un gas y se va a absorber en el mismo ácido sulfúrico diluido, forma más ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces tenemos la reacción hacia la derecha, sulfonación, y la reacción hacia la izquierda, que es la desulfonación, ¿ya? Bien, pero, sin embargo, el mecanismo es el mismo. Vean ustedes, el ataque al electrófilo y formación del complejo sigma. Reacción con la base para la obtención del compuesto que estamos buscando de sustitución electrófila. El mismo mecanismo, ¿ya? Luego tenemos la reacción de halogenación. Cuando hablamos de halogenación, nos referimos a reacción con cloro, bromo y yodo,
no con flúor, ¿ya? Se puede obtener el fluorobenceno u otros compuestos fluorados, pero por otra vía que no es una halogenación directa. Entonces, por eso no la tocamos. Una halogenación con flúor, ya trabajar con ácido fluorhídrico que se nos va a desprender, este es muy corrosivo y por lo tanto peligroso además, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los halógenos, hablamos de cloro, que es gas tóxico, ¿no? Bromo, que es líquido, y yodo, que es sólido. Cuando hacemos la reacción, ya sea con cloro o ya sea con bromo, normalmente empleamos como catalizador, son catalizadores, un ácido de Lewis, cloruro de aluminio, bromuro de hierro, cloruro de hierro, estos son ácidos de Lewis. Cuando digo catalizador, es porque además lo estamos empleando en unas cantidades que le llamamos cantidades catalíticas. Por ejemplo, si utilizo un mol de esto, de benceno, voy a utilizar un 0.001 mol de cloruro de aluminio. O sea, no están 1 a 1, no están en cantidades equivalentes, sino que este está en una cantidad pequeñísima, ¿no? 1% quizás, incluso menos de lo que es el reactivo principal, ¿ya? Lo propio con el tribromuro de hierro. Pero cuando se trata de yodación, ya no uso un ácido de Lewis. Y ya el ácido que uso es ácido nítrico, pero no como catalizador, sino como reactivo. Fíjense ustedes, el ácido nítrico oxida al yodo, ¿ya? Y lo lleva a ion yodonio, que es lo que nosotros necesitamos como electrófilo, que es el reactivo, ¿no? Entonces, el ácido nítrico con el yodo me dan yodonio. Y se libera, obviamente, dióxido de nitrógeno, que va a salir como un gas de un color pardo, ¿ya? Pardo, un cafecito claro, más o menos, y agua. Entonces, ¿pero cómo es que se da el mecanismo de reacción? Igual que los que hemos visto. Exactamente el mismo mecanismo, porque es único. ¿Qué es lo que ocurre primero? Se forma el electrófilo. Es necesario el electrófilo. Si no hay electrófilo, no hay reacción. Y el halógeno no es electrófilo, ¿sí? Pero sí, el halógeno, como tal, es muy débil como electrófilo. Con el tribromuro de hierro en este caso, si fuese cloro, sería tricloruro de hierro o de aluminio. Vean ustedes que forman un electrófilo más fuerte, ¿ya? Este de aquí es un ácido de Lewis. ¿Por qué es un ácido de Lewis? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué le estoy llamando ácido de Lewis al tribromuro de hierro? ¿Qué es un ácido de Lewis? ¿Quién recuerda? ¿Qué era un ácido de Lewis? Recuerden que un ácido de Lewis es una especie química que puede o no llevar carga, pero que puede aceptar un par de electrones, ¿no? Si ustedes hacen la estructura de Lewis para este, verán que alrededor del hierro hay solo 6 electrones. Por lo tanto, tiene cabida para un par más, para tener 8, ¿ya? Por eso que esto es un ácido de Lewis. Y esto es rico en electrones. Entonces, con un par de electrones viene y se une al hierro. Así como se ve. Ah, pero como el bromo está compartiendo electrones ahora, él se carga parcialmente de una carga positiva. Y como el hierro está agarrando electrones, se carga también parcialmente con una carga negativa. Pero ya el hecho de que el bromo tenga una carga parcial positiva le da características electrófilas muchísimo mayores a la del bromo solito. Y este es el electrófilo, ¿ya? Que reacciona con el benceno. Entonces, cuando reacciona, fíjense, vienen los dos electrones y se enganchan con el bromo, ¿sí? Entonces, se va a romper este enlace bromo-bromo que hay aquí, volviendo estos dos electrones al bromo. Ya no tendrá una carga positiva, ahora estará neutro porque ya tiene esos electrones. Mientras que el hierro adquirirá una carga finalmente negativa. Por eso es que aquí tengo el tetrabromuro de hierro, ¿sí? Pero esto es una cantidad pequeñita. Recuerden que el tribromuro es una cantidad muy pequeña. Reacciona con la misma cantidad de bromo y forma
una cantidad pequeña de este. Pequeña de este. Y entonces esta cantidad pequeña reacciona con otra cantidad pequeña acá. Y bueno, y al final se forma de esto una cantidad pequeñísima. Pero se libera nuevamente el catalizador, el cual nuevamente reacciona con más bromo, forma más de esto, más de esto, más de esto y así. Se libera más y así. Todo un ciclo y esto empieza y empieza hasta que termina la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, estaremos empleando cantidades muy pequeñas, pero entran en un ciclo que se denomina ciclo catalítico y se va dando la formación del producto. Entonces, fíjense todo esto de aquí que es la formación del complejo sigma. Y aquí está la base. Entonces, la base con el complejo sigma, ¿no? ¿Qué me van a dar? El producto. El bromobenceno en este caso, y se habrá liberado ácido bromídico. Tal como lo ponemos acá. Se forma bromobenceno, clorobenceno, así es con cloro, y se formaría aquí más ácido clorhídrico y acá más ácido bromídico. ¿Ya? Entonces, como pueden ver ustedes, hemos visto hasta ahí 3 reacciones que son que tienen el mismo mecanismo de reacción. Y ese mecanismo es la sustitución electrófila aromática. ¿Ya? Pero no son las únicas reacciones. Tenemos también la alquilación y la acilación de Friedel y Crafts. ¿Ya? Se dice Friedel-Crafts normalmente. Cuando decimos alquilación, nos estamos refiriendo a que le vamos a dar un grupo alquilo, ¿no? Y se va a formar un areno, o sea, un alquilbenceno. Cuando decimos acilación, quiere decir que la reacción se va a llevar a cabo con un grupo acilo de un ácido, que deriva de un ácido, ¿no? Para formar una acetona o, ya veremos un caso especial, un aldehído, ¿ya? Pero para eso necesitamos nosotros conocer un poquito, recordarnos, conocer la química de los carbocationes. Vean ustedes, esta es la reacción de alquilación. Benceno más un halogenuro de alquilo, empleando un ácido de Lewis como catalizador y me da el areno, el alquilbenceno más el ácido hidrácido correspondiente. ¿Ya? Si fuese un cloruro de terbutilo, miren, como va a salir el cloro y se va a formar un carbocatión terciario, me da el terbutilbenceno con un 90%, casi puro. O sea, una reacción muy, pero muy buena. No hay reordenamientos, nada. Sin embargo, cuando utilizo otros donde se da lugar a un reordenamiento carbocatiónico, entonces ahí voy a obtener una mezcla de productos. Veamos cómo es que se da esa reacción. Tenemos el cloruro de terbutilo con el ácido de Lewis, forma el electrófilo, ¿ya? Que finalmente, si se sustrae el cloro, aquí tenemos ya la base conjugada y aquí tenemos el electrófilo final, que es un carbocatión terciario. Terciario porque miren, ese carbono que lleva la carga, ¿a cuántos carbonos se une? A 3. Es un terciario. Si se uniese a 2, sería secundario. Y si lo hace a 1, va a ser primario. ¿Ya? Ese catión terciario es el electrófilo que estábamos buscando. Por lo tanto, recibe el ataque nucleófilo del anillo, que es esto, ¿no? Se forma el complejo sigma y luego esta base va a sustraer un protón, como pueden ver ustedes. Y al sacar al protón, entonces se va a formar el ácido clorhídrico. Y esta reacción, repito, aquí se ha dado con un excelente resultado. ¿Por qué? Porque esta carga está en un carbono terciario. Si hubiese estado aquí, sería primario. No es estable. Hubiese migrado acá. ¿Ya? Entonces, cuando es un carbocatión muy estable, no hay problema. Si es terciario, no hay problema. Es un compuesto puro lo que se obtiene con excelente rendimiento. El problema está en cuando hay transposiciones. Aquí, por ejemplo, ¿ya? Esto es primario. Miren ustedes, primario, el que se forma. Porque este carbono que lleva la carga se une solamente a un carbono. Lo que pasa es que tiene solo 2 carbonos. Y al tener 2 carbonos, entonces o está la carga en uno o está la carga en el otro. Es igual. No hay transposición. ¿Sí?
se forma el etilbenceno. Pueden ver ustedes aquí. Se forma el complejo sigma, luego la reacción con la base conjugada y tenemos el etilbenceno. Uno de los inconvenientes, sin embargo, es de que se pueden dar polisustituciones. O sea que cuando este grupo no es muy grande, como está sucediendo ahora, se puede unir al anillo más de un grupo, ¿ya? 2, incluso hasta 3, fíjense. Tiene 2, tiene 2, tiene 1, y hay el trisustituido, ¿no? Eso no es bueno. Y por eso, la reacción de Friedel-Crafts de alquilación tiene estos inconvenientes, que su rendimiento no es bueno. Uno de los motivos por las polisustituciones. Y me dirán, pero ¿por qué no pasó eso con el que tenía terciario? Porque el terciario es grande, voluminoso, ¿ya? Entonces, si está aquí algo grande, hay un impedimento estérico, así se denomina, no hay campo, digamos, para que se pueda unir otro grupo. Y entonces no se favorece, en ese caso, la polisustitución. Pero no es el caso. Esto es pequeño, tiene solo 2 carbonos. Entonces hay bastante espacio para que venga otro igualito y se una, ya sea en posición orto o ya sea en posición para. ¿De acuerdo? Una de las limitaciones de Friedel-Crafts. Y la otra limitación, los reordenamientos o transposiciones. Comparen este. Este era de 2 carbonos, pero este es de 3. ¿Ya? Y claro, primero veo que la carga positiva está aquí, en un primario, pero tengo la posibilidad, cabe la posibilidad de que esté en un secundario. Y el secundario es más estable. Entonces, si se da esa posibilidad de formar un carbocatión más estable, se va a formar. Y todo este hidruro, el hidrógeno con sus 2 electrones, migrará acá. Y me dejará la carga aquí. Y ahora sí, fíjense dónde está el puntero. ¿A cuántos carbonos se une? Se une a 2, ¿no? Ese es un carbocatión secundario. No se puede formar uno terciario en este caso, pero sí uno secundario, que es más estable que uno primario. Entonces, el producto que se vaya a obtener no se va a unir por este carbono al anillo, se va a unir por este de al medio, que va a ser el más abundante. ¿Se ubican? Miren aquí. Este viene a ser el producto. Se esperaba el N-propilbenceno, pero se obtiene el isopropilbenceno. ¿Ya? ¿Por qué? Por la transposición. Y esas son limitaciones. Entonces, la reacción de Friedel-Crafts tiene esos inconvenientes. Uno es la polisustitución y otro es la transposición o reordenamiento de carbocationes. ¿Ya? Esto, sin embargo, lo superaron a través de la acilación. Ellos mismos, Friedel y Crafts. Veamos en qué consiste la acilación. A diferencia del anterior, no es un halogenuro de alquilo, sino de acilo, ¿ya? O sea, un derivado de un ácido, lo que se une. Y se obtiene una cetona, ¿ya? Una alquil-fenil-cetona. Así, por ejemplo, benceno más cloruro de acetilo me va a dar la acetofenona, ¿ya? ¿Cómo es que se da? Una manera muy parecida a la anterior. Solo que aquí, a excepción de las anteriores reacciones donde han visto al cloruro de aluminio, al ácido de Lewis, aquí está en exceso. No está un poquito, siempre en exceso aquí. ¿Por qué? Porque esto necesita electrones y esto es muy rico en electrones. Si pongo muy poquito cloruro de aluminio, todo se va a enganchar aquí. ¿No? Y ya no va a haber catálisis, no va a haber reacción. Entonces pongo 1 a 1 para que se enganche y un exceso para que haya el efecto catalítico. ¿Ya? Entonces siempre en exceso. En la acilación solamente se forma, fíjense, el ion acilo más la base conjugada. Y se dan cuenta que el ion acilo además está estabilizado por resonancia, ¿no? Entonces este ion acilo, que es el electrófilo, reacciona con el anillo, nos da la reacción para formar el complejo sigma
Luego ese complejo sigma reacciona con la base, ¿ya? Y finalmente tenemos la acetona. Y esa es nuestra reacción. Se forma una acetona, ¿ya? Pero, ¿se puede formar un aldehído? No por acilación directa, ¿ya? Porque resulta que el cloruro de formilo, o sea, el cloruro del ácido fórmico, es inestable. No se obtiene. No puedo agarrar y formar cloruro de formilo y tenerlo en un frasco. Eso no. Pero sí lo puedo obtener in situ, o sea, en el sitio de la reacción. Y esa se llama reacción de Gattermann-Koch, ¿no? Que se hace obteniendo, acá abajo, obteniendo el cloruro de formilo directamente. Se hace reaccionar monóxido de carbono más ácido clorhídrico en cloruro de aluminio. Y el benceno, por supuesto. Y lo que se obtiene es el formaldehído bajo la misma reacción. Pero veamos, la acilación nuevamente. Hemos obtenido ya la acetona. ¿Qué se puede hacer con la acetona? Una reacción que ya estudiamos en el tema de alcanos. Una vez que tengo la acetona, la puedo reducir con este método, por ejemplo, el de Clemensen o el de Wolff-Kishner, que también lo estudiamos. Esta reducción implica quitar este oxígeno y cambiarlo por 2 hidrógenos. Esa es la reducción de Clemensen, utilizando una amalgama de zinc y ácido clorhídrico, ¿ya? La de Wolff-Kishner, que la menciono aquí abajo, ¿cómo se hace? Calentando con hidracina e hidróxido de potasio o de sodio, ¿ya? Normalmente en etilenglicol. ¿Qué se obtiene? Pues exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, fíjense que esto, el N-propilbenceno, por alquilación directa no lo podía obtener, porque se obtenía el isopropilbenceno. Sin embargo, si hago primero una acilación con el cloruro de propanoilo y luego a esa etilfenilcetona o propiofenona, como dice aquí, le hago una reducción, ya tengo el N-propilbenceno, ¿sí? ¿Cambió algo con respecto a la primera reacción que vimos? No. Tengo mi electrófilo. Una vez que tengo el electrófilo, las 2 etapas de la reacción de sustitución electrófila, ¿sí? Primera, formación del complejo sigma, y segunda ya, la reacción del complejo sigma con la base conjugada. Miremoslo acá. ¿Cambió? No. Lo mismo. Formo mi electrófilo, reacción del electrófilo con el benceno para obtener el complejo sigma y finalmente complejo sigma más la base. Y así. ¿Ah? Todas las reacciones iguales. Formo el complejo sigma y luego complejo sigma reacciona con la base, en este caso el bromuro, para darme el producto final, bromobenceno en este caso. Entonces, como han visto ustedes, no hay muchas reacciones. Mejor dicho, no hay muchos mecanismos de reacción. Hay solamente un mecanismo de reacción, ¿ya? Muchas reacciones sí, pero siempre reaccionando por el mismo mecanismo de reacción, ¿ya? Siempre lo que hacemos es primero obtener el electrófilo en cantidades, en concentraciones, mejor, suficientes para que pueda llevarse a cabo la reacción de sustitución electrófila aromática. Y aquí, en esta parte, vamos a hacer un paréntesis de 3 clases, viernes y las 2 próximas clases, ¿ya? O sea, las 2 clases de la próxima semana, para repasar. ¿De acuerdo? Así que yo les pido a ustedes que empiecen a estudiar unidad 1 y unidad 2. ¿Les parece? Y el viernes, preguntas. Ya sé que han repasado con Jesús también y lo mismo van a repasar conmigo estas 3 clases que les digo, porque después dan el examen, ¿ya? Esta es nuestra última unidad por si acaso. Nos falta todavía, nos faltan más o menos unas 3 clases para terminarla. Pero de todas maneras, después de ese examen de 2 unidades, damos el otro examen que va a ser de alcanos, alquenos, alquinos, ¿ya? Y después damos el examen de sustitución electrófila aromática, como habíamos quedado.
Pero entonces, este viernes y las 2 próximas después, solo preguntas y aclaraciones y ejercicios también de mi parte de las 2 primeras unidades. ¿Está bien? Preparándonos para el examen. Y vayamos pensando para fijar la fecha del examen el viernes, ¿de acuerdo? De nuestro primer examen. Tenemos material para dar 2 exámenes, así que no le vamos a huir. Bueno, nos vemos. Ingeniero, Entonces. Dígame, la escucho. ¿cuántos parciales vamos a dar? Disculpe. ¿Mm? ¿Cuántos parciales? Van a ser 3, yo creo. Inicialmente pensaba en 2, pero nos está dando tiempo para avanzar la unidad completa, ¿no? La asignatura completa. Entonces, para que no se vuelva muy pesado, ni para ustedes ni para mí, al evaluar, vamos a tomar 3 exámenes, ¿ya? Uno de las 2 primeras unidades, es harto. Otro de alcanos, alquenos y alquinos, ¿ya? Y otro de esto, todo aromáticos, que no es poquito, es el tema más largo que hay, aromáticos. Recién hemos entrado a sustitución electrófila. Luego veremos reacciones de la cadena lateral en otra clase. Y luego veremos activación y orientación. Entonces es una unidad que puedo decirles que es tan larga como las 3 anteriores juntas, ¿ya? Entonces eso amerita tomar un solo examen. 3 exámenes entonces. ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. Bueno, nos vemos el viernes para practicar. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.